Les volví a poner en pantalla, siempre pongo, por si alguien se nos une para que sepamos dónde estamos, pero también de tanto repetirlo nos va a quedar. em, Cuando yo hago el curso de biodecodificación, vemos todo lo que es la fundamentación, que es el encuentro 1-2. Damos los criterios para cómo hacer una biodecodificación autoaplicada. Estoy trabajando con un grupo de Barcelona que están haciendo esta tarea y la están haciendo en pareja. Aquí teníamos la tarea eh, de poder ir trabajando temas de emociones y creencias, porque en agosto tenemos que seguir con los temas que nos quedaron pendientes, pero también para que conozcan un poco cuál es el proceso. Todo lo que tiene que ver con emociones y las creencias tiene bastante que ver con la fundamentación de biodecodificación, porque acuérdense que en esta triada de psique es cerebro, órgano, tiene que ver con esta dimensión biológica que todo empieza en la triada que le llaman en biodecodificación psique, que tiene que ver con nuestras creencias, y las emociones vienen de las creencias. Si yo creo que los inmigrantes son peligrosos, voy a andar con susto cuando me tope con inmigrantes. Si yo creo que la vida es difícil, la vida va a ser difícil. Si yo creo que los perritos son agresivos, los perros van a ser agresivos. Entonces, no podemos dejar fuera de la fundamentación estos dos elementos que son tan importantes, y que día a día tenemos que ir revisando lo que hablamos, lo que pensamos, todo el tiempo hay que cuestionarlo, no desde el juicio, sino desde lo que quiero transformar. Entonces, después empezamos a meternos en técnicas de biodecodificación. Entonces, hablamos de estos capítulos del libro, con 3 capítulos de la vida, que es el proyecto sentido. Entonces, aquí está, y hay un ejercicio de carta de renuncia al proyecto sentido, eso todavía no lo hemos hecho. Después viene todo lo transgeneracional. Hacemos nuestro árbol genealógico, que a mí me encantó, yo le tengo un cariño enorme a mi árbol. Y después vienen otras técnicas de cómo descubrir o cómo decodificar, viendo los patrones de mi propia vida. Ya llegaremos a eso. Y yo ofrecía al final del curso, el encuentro 12, 13, 14 y 15, una pasada por el endodermo, el mesodermo antiguo y el nuevo y el ectodermo. eh, pero entre medio me encontré con un material muy bueno que dije: quienes quieran seguir adelante, tenemos encuentro cada 15 días. Entonces, en el programa que les comparto cada mes están estos 16 encuentros, y después de esos 16 encuentros encontré este material que ustedes lo pueden encontrar siempre en el PDF. Si no saben dónde encontrarlo, se los voy a agrandar esto, lo que dice aquí. Dice: material de la Escuela de las Leyes Biológicas. Ustedes lo pinchan y se van a la página y lo pueden descargar gratis, pero yo lo he ido descargando. Ellos otros años lo han cargado y han compartido el material gratis, pero se ve que lo van actualizando, lo borran entero, y este año que empezaron curso lo volvieron a compartir, seguramente actualizado. Yo el anterior no lo conocí, pero encontré que este material es buenísimo y daba mucho de sí para empezar a estudiarlo juntos. Entonces, a partir de por ahí de diciembre, empezamos a principios de diciembre con el endodermo, y terminamos la semana pasada. Miren, no, hace 2 semanas, el día 9 de mayo, terminamos, eh, y vimos 10 encuentros en relación al endodermo. ¿Por qué vimos tanto? Porque ahora vamos a empezar hoy con el mesodermo antiguo, porque habían 43 órganos asociados al
endodermo antiguo. Ahora nosotros vamos a ver 16. Es bastante, eso lo vimos en 10 clases, esto lo vamos a ver, yo espero que en unas 3. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia, que era el conflicto principal asociado al endodermo, eh, que tiene que ver con detección de presa y depredadores, captura de presa y huida de depredadores, incorporar o expulsar bocado, eliminar desechos indeseables y reproducción, son todo eh, funciones biológicas que cumple nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Cuando estamos en conflicto de forma literal o simbólica, porque por ejemplo vimos en uno de los últimos temas los túbulos colectores del riñón y veíamos que el conflicto era sentirse como pez fuera del agua. Yo pienso en la cantidad de personas migrantes, refugiadas que hay en este mundo y, y claro, dependiendo de cómo vivamos el conflicto, si vamos enfermando o no. Pero motivos para activar esto, una gran parte de la humanidad tiene bastantes motivos. En muchas zonas no se vive en paz. Entonces, dicho esto, volví a recordar que están aquí las 4 capas embrionarias, pero vamos a ver que esta escuela esta diapositiva es de Alejandro Lavín, que yo siempre digo que él, un terapeuta mexicano muy bueno, que tiene muy buena síntesis de todo lo que tiene que ver con terapia. Eh, y Alejandro, en relación a biodecodificación, hizo esto como síntesis, estas columnas en paralelo donde nos recordaba cuáles eran las funciones, en qué zona cerebral está, y es genial. Yo esto lo tengo impreso y a veces pregunto desde aquí con el péndulo. Entonces, vamos a ver que esta escuela pone un mesodermo intermedio que dentro de los PDF que vamos viendo, miren, nosotros vimos el PDF hasta eh, el número, me parece, no, aquí sale. Nos quedamos en el PDF 18. El 19 y el 20 son del intermedio, que lo voy a ver después del mesodermo antiguo. Entonces hoy día vamos a ver directamente el 21. Sí que si para el próximo encuentro se quieren leer el PDF 22, está bastante interesante para que traigan preguntas y para que también si quieren ir estudiando de forma autodidacta, ya con todo lo que repito una y otra vez lo mismo, quizás captaron de qué va esto. Entonces, eh, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el fundamento eh, y, y- y estas capas, los órganos que se formaron en el mesodermo antiguo, que tiene que ver con todas las capas de protección. Entonces, hoy en introducción, si alcanzamos a ver algún órgano por tiempo, lo hacemos y si no, tranquilamente lo vamos dejando para la próxima vez. Y lo último, para decir, es que pensé que había puesto las imágenes en paralelo. Ah, sí, aquí las puse. Miren, el tronco cerebral, bajo esto, esta es una tomografía. Aquí está tomado el cráneo. La parte que vimos hasta ahora es la parte más antigua, que es la tomografía OTAC, es esta que sale aquí. Y ahora vamos a ver esta que sale aquí. Esta de aquí es la más antigua, que si lo viéramos de lado, aquí está el tronco encefálico y ahora nosotros vamos a ir a ver que nos vamos al cerebelo. ¿Qué cosa del cerebelo? Cuando estamos en esta triada de psique, eh, cerebro y órgano, nos vamos a dar cuenta que en biodecodificación
todas estas 4 capas, donde se activa un programa especial de emergencia para poder salir adelante, es en estas zonas del cerebro. En la parte más antigua está en el tronco, ahora vamos a ver el cerebelo y las otras dos hoy también las vamos a mencionar para que nos sigamos ubicando qué es de qué. Entonces, solamente terminar diciendo en esta introducción que como les decía, habíamos visto estos 43 coroides, amígdala, colon, todo el aparato reproductor masculino y femenino, y ahora vamos a ver glándulas mamarias, pleura, peritoneo, epiplón, pericardio, todo lo que cubre, protección, 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 dermis, la piel, protección. Glándula sudorípara, ya veremos, y la sebácea, cómo son de protección. Y veremos también, se los aprovecho de contar ahora, que hay unos órganos, se los muestro, que no tienen su relé identificado en el cerebro. ¿Qué significa? Que así como vamos a ver que hay unos puntos que después las imágenes vamos a ver que se marcan en relación a las glándulas mamarias, sebáceas, estas que les acabo de nombrar, se marcan en esta zona. Hay 2, 4, 6, 8 órgano que no se tiene identificado dónde está el punto que se activa en la zona del cerebro, pero pertenecen a esto, que son glándula, coroides del ojo, perimetrio, túnica vaginal testicular, meninge, fascia en músculo y fascia en órgano. Las fascias, ¿se acuerdan que las vimos con David? Que era como cuando sacamos el pollo, sale una telita blanca, eso tenemos que van recubriendo los músculos y los órganos. Entonces, estas no están identificadas, pero pertenecen ven, aquí están estos puntos, esta es la zona que se activa en el lado derecho de las glándulas mamarias, y esta es la zona que se activa en el cerebro, cerebelo, en el lado izquierdo, pero todas estas no están identificadas. ¿Ya? Acuérdense que en las tomografías queda como una diana, como si yo disparara una flecha y me queda un registro en la zona del cerebro cuando se marca el conflicto. Que eso tiene un nombre. No sé si hay alguien que se atreve a decir cómo se llamaba ese conflicto que se marca en el cerebro. ¿Alguien se atreve ya a nombrarlo o no? Tiene que ver con el doctor Hammer. El BioShock, ¿no? Muy bien, Angie. Biochoc o síndrome de Dick-Hammer, que es el nombre del hijo del doctor. Súper. Entonces, cuando hay una emoción, un conflicto inesperado, vivido en soledad, ¿se acuerdan que tenía unas características? Se marca y se aprieta un botón en el cerebro y aquí se activa un programa biológico que desde la medicina alópata le llaman enfermedad, pero nosotros desde la biodecodificación decimos que no hay error de la naturaleza. Entonces, el mesodermo antiguo está controlado desde el cerebelo. Ahora vamos a ver cómo es el cerebelo. Vemos que después de que nuestros ancestros dejaron el ambiente acuático, pasaron a tierra, se necesitó de una capa de tejido grueso para poder proteger nuestra integridad. Espérense que van entrando a la sala con el micro abierto y lo escucho fuerte. De los agentes ambientales externos como la radiación solar, la humedad excesiva o el roce con el suelo. Entonces, se crea esta primera capa, que es la dermis o piel, que fue diseñada para poder
proporcionar protección contra los ataques también de los depredadores. ¿Cuál es la parte que se activa o cuál es esta segunda desarrollo embrionario que se formó? Estos órganos. Donde se activan estos órganos es de esta parte del cerebelo. ¿Cuál fue la que nosotros vimos? Esta, el tronco. Ahora vamos al cerebelo. Entonces, el mesodermo antiguo está controlado desde el cerebelo, que es exclusivo de los vertebrados y forma parte del paleoencéfalo junto con el tronco cerebral, de los primeros órganos y los más antiguos que teníamos todas las especies. Está ubicado debajo del hemisferio del cerebro nuevo, en la parte posterior del tronco cerebral, aquí detrás, a la altura de la protuberancia y separados por el cuarto ventrículo. Tiene dos hemisferios que constan de dos lóbulos, anterior y posterior, separados por un surco. Entonces, aquí lo vamos a ver súper bien. El cerebelo forma parte del sistema nervioso central y a pesar que tiene que ver con la integración de funciones motoras y sensoriales, no es quien las dirige. Está conformado por la sustancia blanca, aquí la vemos aquí abajo, en su parte medular interna y por la sustancia gris, aquí arriba, en la parte externa o corteza. Se dice que tiene forma de mariposa ya que está compuesto principalmente en su zona central por una estructura alargada parecida a la de un gusano y los hemisferios de cada lado se asemejan a las alas de la mariposa. ¿Vale? Aquí está el cerebelo. Aquí lo vemos si lo cortaran, vemos cómo está conformado por dentro. Miren, esta zona se llama árbol de la vida y está formada por estos axones o células que van conectando este, este núcleo eh, con esta sustancia gris. Vamos a ir viendo qué funciones tiene. Entonces, aquí esto ya lo vimos, todo lo que se comanda desde la mesa central del mesodermo antiguo son estos 16 órganos. Y aquí viene algo importante que lo vimos en la clase 7, pero yo se los voy a volver a mostrar porque es importante esto recordarlo y tenerlo presente. No se los voy a decir aquí, en realidad, porque sale más fácil mostrárselo directamente del PDF 7. Entonces, volví a copiar la clase 7, porque varios de ustedes no han estado. Entonces, para que no se queden tan colgados y perdidos, veíamos que todo lo que tiene que ver con el cerebro más antiguo, eh, se le llama homolateralidad y significa que el lado izquierdo del cerebro controla de forma vertical el órgano o zona que se encuentra en la hemiparte izquierda del cuerpo. Sin embargo, las capas más nuevas se le llama contralateralidad, que esto lo hemos escuchado varias veces, que si yo tengo un cáncer de mama en la zona derecha, en la mama derecha, lo que se activa es el hemisferio izquierdo. Y ahora vamos a entender qué son, qué tiene que ver con esta relación órgano-cerebro y cuáles son las leyes que rigen esta lateralidad biológica. Entonces, vamos a ver, aquí también lo dice, y se los copié aquí las capas embrionarias. Fíjense, miren, aquí está el endodermo, tronco cerebral, ectodermo arcaico, el mesodermo intermedio, que lo vamos a ver después del antiguo, que está aquí arriba del tronco, está el cerebelo, que es lo que estamos viendo ahora, la sustancia blanca y la corteza cerebral. Son diferentes capas
de cuando nos fuimos formando y nos seguimos formando igual como se formaron nuestros antepasados, los primeros de la prehistoria, la memoria biológica sigue intacta. Se siguen activando los mismos programas que se activaron a nuestros abuelos que vivían en las cavernas. Entonces, ¿qué se descubrió en relación a estas 5 áreas del cerebro que contienen los relés? No se debe pronunciar así, pero que yo les llamo los botones de esta mesa de comando, donde se activan de estas 5 zonas del cerebro. Entonces, vamos a ver que es homolateral de la misma parte del tronco cerebral que se activa el órgano que corresponde. En el tronco cerebral viene el mesencéfalo, este y este. Y la lateralidad cruzada se da en el cerebelo, que es lo que vamos a ver ahora. Estas leyes tienen implicancia para lo que vamos a estudiar ahora. La sustancia blanca, que es el mesodermo nuevo, y la corteza cerebral. Entonces, en la mayor parte de nuestro cerebro, salvo el tronco y el mesencéfalo, uno de los dos hemisferios es dominante, así se le llama. ¿De qué va a depender qué lado del cerebro domina? Es si somos diestros o zurdos. Entonces, si hay alguien que todavía no sabe bien si es diestro o zurdo, lo veremos hoy también. Desde ahí se controla predominantemente de forma cruzada o contralateral la parte dominante de nuestro cuerpo que predomina. eh, Espérenme que entró alguien más y escucho ruidito. La potencia y la habilidad neuromuscular y de ciertas funciones de los órganos de los sentidos. Entonces, en los diestros y diestras, la dominancia corporal estará regulada por la zona izquierda del cerebro. Y en las personas zurdos o zurdas, estará regulada por la zona derecha. ¿Vale? En el caso de la homolateralidad, no hay dominancia de un lado del cerebro. La relación entre los puntos que se tocan, donde se activan los programas y los órganos que esto controlan, es predominantemente homolateral, en la misma zona del cuerpo. Y nos aplican las leyes biológicas que son las que vamos a ver ahora. eh, Ahora vienen. ¿Cómo? Antes de ver las reglas de la lateralidad, que son muy, muy simples, vamos a ver que es importante un dato previo, que es cómo percibimos a otros miembros del grupo. Hay 3 posibilidades. La forma de percibir a mi pareja, a mis padres, a los hijos, a mi amigo, a los estudiantes, puede ser súper variable y más allá, aquí no están los juicios morales, no cuentan los juicios morales. Acuérdense que en el inconsciente no cuenta lo moral. Entonces, cada uno actúa en función de lo que considera normal o habitual, ¿vale? En mi árbol genealógico siempre se trató a los más pequeños como que tenían que estar, eso pasaba mucho antes, siempre lo cuentan personas más mayores que decían, en las mesas teníamos que estar callados, ¿no? Y no se nos dejaba participar. Ya hay familias que siguen así. Fue una herencia que quedó del clan de que los niños no tienen derecho a opinión. Y ahora están en un problema grande porque este mundo da mucha opinión y autonomía a los pequeños desde chiquititos. Entonces, ¿cuáles son las 3 posibilidades que yo tengo de percibir a los demás? Individuos percibidos a nuestro nivel. Aquí generalmente está la pareja, el padre, hermanos, colegas, socios, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, rivales. Personas percibidos más arriba está la madre, la abuela, el gran maestro, los líderes espirituales o académicos, personas que tienen mayor nivel económico y dependemos de ellos. Esto culturalmente, fíjense que con esto no estamos diciendo si está bien o mal,
porque incluso desde las constelaciones familiares ya hay desórdenes aquí. No puede ser que mi papá esté al mismo nivel que yo y yo no lo vea más grande que yo. Cuando hacemos ejercicio sistémico y yo veo a mi papá más chico o del mismo porte, hay algo ahí a nivel constelacional, sistémico, que yo tengo que dar un paso atrás y darle el lugar y honrar a papá y a mamá, porque yo soy la pequeña y ellos son los grandes. Si eso yo no lo tengo integrado, va a haber un montón de desórdenes en mi vida. Y individuos percibidos más abajo, hijos pequeños, mascotas, personas que dependen de nosotros. Entonces podemos tener percepciones diferentes de un mismo individuo en dependencia de las actividades que desarrollamos con él o ella, lo que lleva a que a veces activemos zonas cerebrales y orgánicas diferentes con las mismas personas en dependencia de las circunstancias en que ocurre el shock, el síndrome de Dick Hammer, el mal rato. Fíjense ustedes que estas clases sirven también para ir tomando conciencia y que no ubiquemos cómo me relaciono con las personas. A veces en las culturas de América, yo lo digo porque soy de allá, eh, hay muchas zonas donde todavía se es muy servil con personas que tienen más dinero y energéticamente se siente que son más. También pasa con los niveles de estudio. No, yo no soy nadie, yo solamente trabajo en la casa. Yo esto que trabajé en muchas zonas populares muchísimos años, así lo escuchaba. Entonces, quiera o no, esto que uno puede decir, no, si esto a mí no me pasa, yo me relaciono con mi jefe de igual a igual, aunque tengo respeto, etcétera, etcétera, eh, puede llegar a traer conflicto de varios tipos a la hora de relacionarnos. Incluso en constelaciones familiares, eh, a veces cuando una persona quiere cambiar de trabajo, eh, es importante que diga, por ejemplo, yo en alguna constelación lo vi, a la persona no les lograba ir bien con el segundo trabajo. Y en una constelación tuvo que honrar el primer trabajo y decir, tú fuiste el primero, tú me abriste a este mundo, gracias por todo lo que me diste y ahora opto por esto otro. Pero hasta que no se reconoce, lo mismo pasa con las personas que son separadas y las parejas anteriores no reconocen a los actuales. eh, y por ejemplo, si una pareja se separó, él está con otra mujer, si ellos dos, esa nueva pareja, no reconocen que ella fue la primera, simplemente se dice eso energéticamente, pues ya hay un conflicto y no terminan de marchar bien las cosas. Entonces, que no se nos olvide que como percibimos va a ser en qué zona del cuerpo se dé el conflicto. Por lo tanto, lo vamos a poner como ejemplo hoy. eh, yo no puedo trabajar de la misma forma con un cáncer de mama izquierda a como trabajo con un cáncer de mama derecha. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son estas reglas? Son muy simples. Se aplican para el mesodermo antiguo, el nuevo, el ectodermo. Y ahí hay algunas excepciones que en su momento las veremos en el ectodermo, que están controlados desde zonas cerebrales situadas en el hemisferio de nuestro cerebro y se basan en dos aspectos. ¿Qué hemisferio de nuestro cerebro es dominante? Que a su vez controla la hemiparte dominante de nuestro cuerpo, y eso, ¿cómo lo voy a saber si soy zurda o soy diestra? Y cómo percibimos al individuo que tenemos, con el que tenemos un shock biológico. Entonces, esto no funcionaba en el endodermo, no se aplica. Se aplica a partir de estos órganos que tienen que ver con protección. Entonces, otra eh, eh, forma simple y práctica de enunciarla se puede decir también
que la parte dominante de mi cuerpo, si soy diestro o zurdo, está relacionado con aquellos individuos que percibimos a nuestro mismo nivel. Cuando tenemos un shock biológico con un individuo percibido a nuestro nivel, la hemiparte del cuerpo que está implicada va a ser la dominante. Y eso tiene un sentido. Todo tiene un sentido en la biología, nada es porque sí. En cambio, si nosotros percibimos a alguien que está más arriba o más abajo, la parte que va a actuar en nosotros es el no dominante. ¿Cuál es el sentido de esto? Lo dice aquí abajo. Cuando ocurre un shock biológico donde está implicado un individuo percibido a nuestro nivel, el foco de Hammer está localizado en el botón del hemisferio dominante del cerebro, situado en la hemiparte no dominante del cuerpo. Por la contralateralidad cerebro-órgano, la hemiparte de nuestro cuerpo que está implicada será la dominante. Cuando ocurre un shock biológico donde está implicado un individuo percibido más arriba o más abajo, actúa la parte no dominante. Yo creí que aquí lo explicaba, pero no lo está explicando aquí. Entonces, aquí lo explica. Dice, el sentido biológico o la utilidad de ocupar la parte dominante todo tiene un sentido. Cuando tenemos un shock biológico con alguien percibido a nuestro nivel, que puede ser un rival con mayor fuerza o capacidad física, necesitamos nuestra parte corporal más hábil para defendernos o atacar. En cambio, cuando estamos con alguien que es más arriba o más abajo, quedan dos opciones en los animales. O te sometes y te tiras para atrás, hay un montón de animales que pelean territorio. Y cuando ven que son vencidos, incluso hacen el gesto de agacharse y se retiran hasta volver a dar la batalla. Pasa con los alces, con los cabritos, todos estos que se dan de cacho pelean cuál es el macho dominante. Entonces, ahí ya tenemos la lógica. Me retiro porque no me queda otro, porque es más grande, o me retiro con el más pequeño o ocupo la parte menos dominante porque no le quiero hacer daño. Ejemplo, la mama izquierda para una persona diestra es un conflicto madre-hijo o madre-hija o conflicto de nido. ¿Qué tipo de conflicto? De protección. En cambio, para los zurdos, el conflicto es de pareja. Más que de tipo sexual, es de preocupación o de pelea, cuando hay algo que no termina de funcionar con mi pareja. No me siento protegida, siento que me abandona, etcétera, etcétera. Entonces, una persona diestra que tiene cáncer de mama derecha es un conflicto con el hijo o de forma figurada con quienes siente como hijo, un proyecto, estudiante, personas que yo siento que tengo que proteger. En cambio, una persona zurda, en la mama derecha, eh, perdón, el conflicto, estamos viendo la mama izquierda, el conflicto del diestro es con el hijo, el conflicto de un zurdo en la mama izquierda es con la pareja. Y al revés, si ahora vemos la mama derecha, es al contrario, para zurdos que para diestros. Vamos a pasar a otra cosita. ¿Esto se entiende? Eduard, querido, ¿se entiende o hay Otra algo vez, que es complicado? Sí, esa dale. parte de la mama izquierda para zurdos, ¿me podría repetir esa parte? Sí, encantadísima. Eh, Gracias. no es solamente la mama, sino que todos los órganos que vamos a empezar a ver ahora, pero yo les voy a avisar, los antiguos no.
el riñón, los túbulos colectores, los ovarios, los testículos, eso no, porque es de otro parte embrionaria. Pero en esta fase, donde ya se da la ley de la cruzada que se llama, o de lateralidad biológica contraria, influye dónde tienen la enfermedad, si es que eres diestro o si es que eres zurdo. Entonces, en el caso, al tiro te doy la palabra, Darío querido, en el caso de la mama, para una persona que es diestra, la mama izquierda significa que tengo un conflicto de que no puedo proteger a mi hijo. Y el conflicto de una persona zurda, la misma mama, el mismo cáncer, tiene que ver con que no me está yendo y no logro salir adelante con mi pareja. Entonces, cuando ustedes trabajen con una persona que tiene cáncer, este es uno de los cánceres que lo veremos el próximo encuentro como con un poco más detalle, qué tipo de cáncer de mama existe, son de los que uno más de alguna vez le toca que alguien venga a terapia. Entonces, es importante que para poder hacer una buena decodificación y saber si está sobreprotegiendo al hijo o no logra proteger al hijo o no logra sentirse protegida por la pareja, el conflicto es diferente y tú le puedes ayudar a resolver el conflicto según el significado que tenga, si es que es zurda o es diestra. ¿Se entiende ahí o todavía no? Sí, ahora sí entendí, Súper, profesor. súper. Gracias. Darío querido, abre micro. Sí, recién usted decía del tema de cuando un jefe uno lo tenía que reconocer superior. Y en caso de que, o sea, hayamos sido independientes desde siempre, ya hayamos trabajado por nuestra cuenta. Súper. Por ejemplo, lo que pasa es que aquí más que ir como por zona uno por uno, habría que ver con quienes tú te relacionas, si tú los ves como iguales, los ves más arriba o los ves más abajo. Independiente, porque incluso puedes tener clientes que tú los veas más arriba que tú y basta con que ese cliente te haga algo y te puede provocar un conflicto, un shock biológico. Entonces, el jefe es un ejemplo que se pone aquí, pero en el fondo uno debería de codificar, podríamos hacer esa tarea ahora en estos 15 días que vamos a tener, de hacer una lista, de elegir 5 personas que cada uno tengamos que son importantes para mí. Entonces yo puedo poner a un sobrino, puedo poner a la amistad 1, amistad 2, a la pareja, y puedo poner a uno de mis padres, y puedo ver de estas 3 posibilidades, lo veo más arriba, lo veo igual o lo veo más abajo. Y la forma de relacionarme con estas personas va a hacer que frente a un shock yo pueda desarrollar o no una enfermedad. Entonces, Ah, sí. para eso sirve este tema de la lateralidad, porque si yo, por ejemplo, soy una persona muy sobreprotectora, eh, puedo llegar a generar algún tipo de síntoma grande, por ejemplo, en relación a las mamas, eh, el grado de tumor, tiene que ver con el nivel de conflicto. Entonces, por ejemplo, los cánceres de mama son súper, súper comunes, súper comunes. ¿Por qué tanta población tiene cáncer de mama? ¿Será porque tenemos las mujeres una visión todavía muy sobreprotectora? Nos relacionamos de forma sobreprotectora con todos los que no. Es que si a veces tratamos como hijos hasta nuestros padres. Entonces, si yo esto no lo digiero bien, me puede dar en algún minuto, por un mal rato, no sé, mis papás me desheredaron y yo jamás esperé que mis papás me pudieran hacer eso.
O resulta que el principal cliente, porque nunca he tenido jefe, de un día para otro me puso una demanda y eso puede llegar a provocar un shock biológico en mí y tanto, o no. Depende de cómo vivan los conflictos. Es que los conflictos los tenemos que saber digerir para no llegar a activar estos puntos, estos botones que tenemos en la cabeza, que lo activamos y se activa un programa de emergencia que vamos a ver qué características tiene en esta fase, pero generalmente tiene que ver con crear más órganos. ¿Para qué? Para poder dar solución a lo que yo necesito, crear más mamas, proliferar las células, crear más mamas, es una forma de poder proteger más. Entonces, la biología no distingue cuándo es real de cuándo no es real. Y así se activan estos programas biológicos. Entonces, aquí es súper importante saber si somos diestros o zurdos. Lo vamos a ver aquí. Dice las estadísticas, como esto es de una escuela mexicana, dicen que la dominancia cerebral y corporal queda determinada en el primer momento de la división celular. Esto no tiene que ver con razas, con sexo, se determina en la primera división celular. Aproximadamente el 90% de la población es diestra y un 10% es zurdo. Entonces aquí dicen que en México, como son mexicanos esta escuela, 1 de cada 10 es zurdo. ¿Qué implicancias tiene eso? Que la zona que se te va a activar va a depender, según la relación que tengas con la persona, si es de dominancia, de igualdad o de protección, de verlo más pequeño, que se te active. Entonces, ¿cómo saber si soy zurdo o diestro? Sabemos que en educación, hasta unos 30 años atrás, a los zurdos les hacían cambiar de mano en el colegio, pero hay una diferencia entre ser zurdo biológico y ser zurdo funcional. Entonces, aquí vienen en el Power una serie como de pruebas para ver si realmente eres zurdo, biológico o diestro. Entonces, por ejemplo, generalmente como aplaude, si aplaude con la mano que aplaude y le das a la otra, es tu mano dominante. Yo, por ejemplo, todas las pruebas que hago me sale que soy diestra. Por lo tanto, la parte que se activa en mí es el cerebro de la parte izquierda. Entonces, aquí tienen varias pruebas. Cuando te piden que destape una botella, espérense, lo vamos a agrandar para que lo puedan ver los que están en móviles. Pedir que destape una botella con tapa fuerte, apretada, usará la mano dominante. Pedir que simule golpear con el puño a alguien, les va a salir también la mano dominante. Pedirle que se acueste y se ponga de pie, generalmente se pone la pierna primero del lado dominante. Pedir que gire sobre su propio cuerpo, generalmente se hará por el lado dominante. Entonces, si tienen dudas si son diestro o zurdo, eh, generalmente las cosas que requieren como más control, defendernos, etcétera, tiene que ver con la mano dominante. Cuando quiero proteger, saco la mano no dominante. Entonces es importante que sepan si son diestros o zurdos. Eh, ¿Alguien tiene duda aquí si es diestro o zurdo? Darío, ¿tú qué eres, diestro o zurdo? Yo soy diestro. Ah, muy bien. Miroslava, que abriste el micro, ¿eres diestra o zurda? Sí, soy diestra, inclusive cuando voy a agarrar algo, lo agarro con la derecha. Claro, uno es más hábil, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eduard, ¿tú eres diestro o zurdo? Eh, yo escribo con la derecha, soy diestra. Ajá, pero
¿Sientes que haces muchas cosas con la derecha? Cuando tienes un reflejo, necesitas atrapar algo, por ejemplo, que se cae, ¿ocupas la derecha o ocupas la izquierda? Derecha. Ah, muy Soy bien. más rápido con la derecha ya. Con la derecha, sí, perfecto. Hay una prueba que vi en algún curso de biodecodificación, me voy a poner más grande para que lo logren ver lo que estoy haciendo. Cuando nosotros, yo por ejemplo, aquí al frente tengo una bicicleta. Si la bicicleta la enmarco en un triángulo, está lejos la bicicleta, ¿con qué ojo yo estoy mirando? Yo, por ejemplo, esto es instintivo total, al tiro miro con el ojo derecho. Pueden hacer la prueba, elijan algo que quieren mirar y hagan un hoyito pequeño y vean con qué ojo miran, por instintivamente. Esa es otra forma de saber si son diestros o si son zurdos. Porque yo insisto, hay personas funcionales que de chiquititos le enseñaron lo contrario. ¿Qué Darío querías decir? No, yo quería decir que muchas cosas las hago por ejemplo, el mirar así como decías vos, con los dos ojos, que me sale bien. También el de agarrar objetos cuando se caen, lo suelo hacer con los dos. Ah, Eh, y a veces la prueba esa de sentido de giro, a veces lo hago para un lado, o sea, con una pierna o a veces con la otra. No. sí, 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 mira, podría ser, Darío, que tú fueras zurdo y que por una cosa de chiquitito te corrigieron y te fueron como potenciando el lado derecho y generalmente los zurdos dicen soy ambidiestro, pero en realidad su lateralidad biológica, la que se formó en la etapa embrionaria, cuando la gente dice soy ambidiestro, suelen ser zurdos que le enseñaron a manejarse con lo diestro. Entonces, igual puedes preguntar energéticamente si eres zurdo, biológico o no. Pueden hacer algún test muscular o preguntar con el péndulo, los que tengan duda, y te va a salir si eres zurdo biológico. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de si eres zurdo o diestro, es la parte que se te va a activar si es que te vas a defender o vas a atacar. Si es que tú percibes que te tienes que defender de alguien, se va a activar una parte de tus órganos y si sientes que tienes que proteger, se va a activar otra. Aquí pongo el ejemplo de la mama. Cuando tiene que ver con la persona zurda y diestra, se activan la misma mama a la izquierda. En las mujeres diestras se nos activa la protección para los hijos y las mujeres zurdas se les activa las no relaciones con la pareja o no sentirse protegida, etcétera. Yo tengo harta gente amiga que pasó por épocas difíciles con las parejas y se les activaron los cánceres de mama. Entonces, siguiendo, Profesor, sí, Eduard querido. y solo para recordé el caso de una prima, no sé si viene el caso, pero ella es diestra para mí, ¿no? Ya desde joven. Y ella vive en Londres, Inglaterra. Ujú. Está casado con una persona nativa de Londres Ajá. y ella no tiene familia, tiene dos hijos con él y a O sea, no sus... tiene hijos de los dos, tiene los hijos de él. No, no, Ah, tiene dos hijos con él, sí, de los dos, vale, vale, vale. de los Ajá, dos. sí. Y- pero desde pequeñito, desde que nacieron sus hijitos, los quehaceres de la casa, las veces que yo llamo a mi prima, una prima hermana, Ujú, ella siempre está con los dos hijitos, una mujercita que tiene 1 año y meses, ujú. ¿no? Pero ya está casi como caminando y el otro ya tiene 4 años. Pero ella siempre está corriendo, dándole comer o a una la tiene en su brazo, el otro corriendo aquí para atenderlos. Ella no está trabajando, por el momento está atendiendo. Ujú, Ella siempre ha estado así. Y el esposo, como habla inglés, ella habla inglés también todo.
pero él no se ocupa en ayudar, no la ayuda. Sí, sí. Hasta que hace como 5 meses atrás fue detectada con un cáncer en la mama izquierda. Ujú. Pero ella me comentó y el diagnóstico no era un cáncer, todavía no estaba en la sangre. Cuando ya pasa a la sangre, a la corriente, ya se detecta como un cáncer. Ujú. Pero estaba todavía en su diagnóstico, no estaba diseminado, o sea, no estaba salido, estaba dentro de, no me acuerdo el nombre. Y yo le dije, no es un cáncer, ¿no? Todavía no es una célula que deformada y que, pero ella dijo, no, que por prevención los médicos le dijeron que tiene que retirarlo por prevención, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y se retiró la mama. Anda, le retiraron la mama completa. Sí, se llegó, a pesar que le Ay, hablé, le madre conversé, mía. le digo, no es un cáncer, Sí. no, pero es que me han dicho que para prevenir, yo le digo, incluso hubo un cáncer, un caso de una señora que vive aquí abajo, Sí, estoy en un departamento más abajo, sí, 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 que le retiraron, tiene 91 años, y sí. ella me cuenta que le retiraron hace como 40 años atrás la mama, y Ujú. y le dijeron por prevención, igualito. Sí, 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 no, de terror, de terror, Y, de terror. sí, y después, a los meses, dice que el mismo doctor le detectó otro en el seno derecho a esta señora. Sí, Y ella dijo, no, 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 esta vez ya no, no quiero retirarme nada. Si tengo que, algo me tiene que pasar, que eh, pase. que, que me pase. Ujú. Y mire, está hasta ahora, le estoy hablando hace Sí, 40 años, claro, hasta viva. ahora está Sí, 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 derecho. sí, Entonces sí. eso nos hace reflexionar, pensar que por tomar decisiones, ¿no? A Ujú. veces no tener conocimiento, conciencia, de repente más cosas, uno se retira de lo que nos dicen los médicos, ¿no? Sí, Entonces, y acuérdense que el es doctor valorizar. Boyce, el creador del biomagnetismo, él de especialidad era cirujano y al final de sus días dijo, la mejor cirugía es la que no se hace. Entonces, aquí nosotros lo podemos fundamentar súper bien con la biodecodificación. Vamos a ver el próximo, en 2 jueves más, el tema del cáncer de mama y vamos a ver la estructura de la mama y vamos a ver qué zona se dan los diferentes tipos de bultitos que empiezan a salir y vamos a ver que a veces cuando quedan bultos, no son todos iguales, vamos a ver que cuando quedan en ciertas zonas se diagnostican como cáncer, vamos a ver que a veces se encapsulan, pero claro, desde el punto de vista de la biodecodificación, cuando yo quiero proteger, creo más mama, o doy lactancia, entonces lo pone como ejemplo el doctor Hammer esto, que se activa una bacteria que ayuda a generar la lactancia, entonces genero celularmente más mama. ¿Qué pasa? Que el cuerpo no está preparado, quedan ahí, vamos a ver que tienen diferentes nombres, y eso después el propio organismo en esta fase, ahora vamos a ver quiénes actúan, qué microorganismos actúan, degrada eso que creció y a veces no lo degrada, pero queda encapsulado. Y eso el doctor Hammer dice que son cicatrices. Esos bultos no es cáncer, son señales que queda que algo creció y que no se logró degradar. Pero ahí, bueno, aquí lo fundamentamos bastante bien también y podemos quedarnos tranquilos con el biomagnetismo, de que si salieran los pares de cáncer de mama, los equilibramos y ya está, chao cáncer. Pero claro, si queda un bulto, todavía tenemos la conciencia que ese bulto no es bueno o hay que sacarlo y la mejor cirugía. Miren, el doctor Boyce no era, no hacía biodecodificación, no sé si lo llegaría a escuchar, pero claro, llega a decir que la mejor cirugía es la que no se hace porque sabía, él lo dice en el libro El fenómeno tumoral, un tumor
es un síntoma tardío de una enfermedad, pero no es el cáncer. El cáncer es la asociación de virus, bacteria, hongo y parásito. Hammer diría que el cáncer o el crecimiento celular es la asociación de un conflicto no resuelto. Resuelve el conflicto, desactiva el punto que activaste y ahora vamos a ver qué cosas va haciendo el cuerpo. Lo decimos hoy día en este programa. Entonces, es importante que entendamos que en la capa embrionaria anterior no importaba si eras diestro o zurdo. En esta sí, porque hay unas leyes y esa ley hace que según como vea a la persona con quien te relacionas, si va a actuar tu lado dominante o tu lado no dominante. ¿Ya? Eh, ¿Esto se entendió? ¿Hay alguien que tenga una duda? Sí, se entendió. Darío, muchas gracias. Eh, Súper. Entonces, eh, aquí dentro de las consideraciones importantes, normalmente las acciones de protección o escudo las hacemos con la mano no dominante y las acciones que llevan precisión, destreza y fuerza con la mano dominante. En las personas consideradas ambidiestras hay siempre una dominancia, ya sea del lado derecho o izquierdo del cuerpo. Si la persona se siente impedida o interrumpida del movimiento por individuos percibidos como iguales, padre, el padre, yo insisto que si lo sienten igual, tienen que constelar porque el padre no es un igual. Se reduce la motricidad del lado dominante. Puede aparentar que su lado dominante es el contrario. En el caso de que las personas aparentemente han cambiado su dominancia corporal o que ésta no es coherente con la lógica de la activación de los programas estos que se activan. Por condicionamiento o uso mayoritario y continuado de la extremidad no dominante se puede cambiar la dominancia de una extremidad a otra, tanto superior como inferior. Sin embargo, siempre el lado que se va a activar tiene que ver con el lado del cerebro de la dominancia biológica, no la funcional. ¿Se entiende la diferencia entre funcional y biológico, verdad? Funcionales que te enseñaron a ser diestro, pero eres zurdo biológico. Entonces, para terminar esto, también es importante ver que las activaciones de estos programas pueden generarse por localidad. ¿Qué significa esto? Esto es interesante también porque en lo que tiene que ver con estas capas que recubren, si yo tengo un conflicto local con los pulmones, puede ser que la pleura se afecte, se active el programa biológico de la pleura. Entonces, no solamente es el programa biológico de la pleura, también puede ser porque se activó el programa, el órgano que yo estoy protegiendo. Esto que acabo de decir, ¿se entiende? En el caso del corazón, el pericardio. Si el corazón, tengo un shock biológico del corazón que pertenece a otra capa embrionaria, puede ser que se me active el problema asociado con el corazón. Pero activándose ese, puede ser que también por añadidura se active el programa biológico de la capa que está protegiendo. Todo esto son de protección, recuerden. Es común que un programa inicie en una determinada zona del cuerpo por las reglas de la lateralidad, pero que posteriormente se convierte en un shock biológico local si la persona centra su atención en la zona. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto de desvalorización que inicia por las reglas de la lateralidad y que producto del dolor en la fase de posconflicto, que es cuando aparecen los síntomas, me empieza a doler, no cuando se está activando todo, sino que cuando ya tengo más o menos resuelto el conflicto, ahí es cuando aparecen los síntomas. Que esta desvalorización local
por sentir la persona que en la zona afectada no le funciona bien, no es apta o adecuada, le da problemas, le duele. Se insiste bastante que una de las dificultades que existe con los diagnósticos médicos es que puede ser que yo cuando voy al médico ya tengo resuelto el conflicto de protección de la mama y mi cuerpo ya está sanando. Pero resulta que me dicen tienes un cáncer y vuelvo a crear otro conflicto y activar nuevamente otro programa biológico. Entonces, yo por eso digo, es tan complicado el diagnóstico y nos entrapamos tanto con estos diagnósticos alópatas, y es complicado porque a mí me dicen cáncer, me dan una enfermedad asociada a un montón de síntomas y yo vuelvo a generar otro problema más, otro conflicto biológico, porque o creo que estoy en peligro de muerte, o creo que en realidad me dijeron que tengo tránsito lento, entonces siempre voy a estar condenada a poder a cargar con mi peso. Todo eso son creencias. Detrás de los diagnósticos vienen nuevas creencias que hacen que yo deje de sacar todo el potencial que tiene todo mi cuerpo. Dentro de las características y síntomas que hay dentro de estos programas es que los órganos para la protección de la integridad formados por células de tipo adeno o mesoteliales, los adenos tienen que ver con glándulas, los mesoteliales tienen que ver con este desarrollo celular que sale en estas capas finitas que protegen la pleura, el perineo, siempre me equivoco con los cerritos grandes de aquí de Europa. Pirineo son uno y el otro el perineo. Entonces, las células de tipo adeno son glandulares, ¿ven lo que les acabo de decir? Y tienen como principal función secreción exocrina de sustancias. Es decir, necesito crear más leche, en el caso de las glándulas mamarias, para poder proteger al hijo. En el caso de la glándula sudorípada, necesito crear más glándulas, más olor para alejar y poder marcar el territorio. Entonces, cuando sale este crecimiento celular de los adenos, que al final se pueden terminar diagnosticando como cáncer, no es otra cosa que este programa biológico que se activa. Y en el caso de las células mesoteliales, conforman las membranas que cubren y protegen la mayoría de los órganos internos del cuerpo. Entonces, son dos tipos de células que hay un mayor crecimiento celular cuando hay una activación. Y estos después se leen como cáncer. Y no son cáncer desde el punto de vista de la biodecodificación. Entonces, la percepción, vamos a agrandar aquí para que los que estén en celular lo puedan ver. La preocupación, espérenme otro cachito para que se pueda ver. La percepción biológica, que siempre es lo que vemos, ¿se acuerdan que siempre vemos esta parte de aquí? Aquí ya empezamos, me voy a poner más chiquitita. Esta parte tiene que ver con la segunda ley biológica que ustedes se la saben de memoria. La primera es el shock, la unión de emoción o creencia, activación del conflicto por este shock y eso se manifiesta en un órgano, primera ley. Segunda ley, cómo transcurre la enfermedad bifásica. Está la parte en que se forma toda estas células que salen aquí, proliferación celular, célula de tipo adeno o mesoteliales, ¿dónde crecen? Aquí.
cuando se hace la masa conflictual. Cuando ya viene la solución del conflicto, se divide en tres partes: el postconflicto A, donde se activa todo, no, donde se desactiva más bien, no, aquí es cuando empiezan a aparecer los síntomas. La epicrisis, que es para que se desinflame el edema que se creó en la zona donde se hizo donde se activó este síndrome de Dijkheim en el cerebro, y la fase post-conflicto es cuando ya empieza todo a volver a la normalidad. Entonces, vamos a ver ¿por qué se activa este shock biológico? Es por preocupación o temor por la integridad individual, por un ataque o peligro de vida o muerte real o figurado. De hecho, hay personas que han generado cáncer de mama cuando, por ejemplo, en el clan de la familia que son gitanos, violó una ley y echaron a un miembro de la familia, y yo, como estoy en este clan y sigo estas normas y esta cultura, no puedo hacer nada, pero internamente desarrollo un cáncer de mama. No lo intento proteger, pero no puedo. Entonces, tiene que ver con la integridad propia o individual. Puede ser un accidente, puede ser que yo un negocio lo considero un hijo y me fue mal. ¿Puedo desarrollar un cáncer de mama si es que falla un proyecto? También puedo. Entonces, la preocupación por la integridad de un miembro del grupo, por la integridad del hogar, por peleas con miembros del grupo o por la integridad de la casa o parte de ella si se pone en peligro a los miembros del grupo que lo habitan. Donde se ve eso, por ejemplo, en las glándulas mamarias, pero vamos a pasar por todos los órganos. En la fase activa, ¿qué pasa a nivel psíquico? Ven, aquí están los tres implicados en la biodecodificación. Psique, que vendría siendo la emoción, la creencia; cerebro, foco de Hammer; y órgano. A nivel psíquico, pensamiento obsesivo: echaron a mi hijo, no lo logro proteger, ¿qué voy a hacer? Constante y recurrente, que al dormir ocasionan insomnio, dificultad para conciliar el sueño, o se puede manifestar en pesadilla. A nivel cerebral se marca en alguna zona, en este caso del cerebelo, como forma de diana, círculos concéntricos, y a nivel orgánico hay aumento de la función mayor, protección, sudoración fría, aumento de la cantidad de leche, sebo, cerumen. Todo esto vamos a ver cuál es el conflicto de por qué se genera tanto cerumen, por qué la transpiración. Vamos a ver esta glándula en esta parte. Proliferación celular progresiva de forma exponencial, formando tumores de tipo adenocarcinomas compacto, o glándulas a un ritmo de crecimiento máximo, conflicto muy fuerte. Dicen que el tamaño de la masa es en relación al conflicto, como lo siento de fuerte. Proliferación celular progresiva de forma exponencial, formando engrosamiento llamados mesoteliomas. Esto es lo que tiene que ver con eh, las capas que recubren, formando lo que se llama melanomas, dermis, coroide, con coloración roja, que se comprime y cambia de tono si es que se aplasta. Y aquí, en esta parte, se da la multiplicación de hongo y bacteria a partir de este shock al ritmo de crecimiento celular. Entonces vamos a ver cuáles son los microorganismos que actúan. Aquí es donde actúan las leyes biológicas, ya está comprendido, y a nivel de la parte post-conflicto, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre vagotonía y simpaticotonía? ¿Alguien se atreve a decir cuál es la diferencia entre vagotonía y simpaticotonía? ¿Ven? Esto no me importa repetirlo muchas veces porque es que es verdad que no nos quedan. Si hay alguien que ya se acordó,
porque fíjense, en la parte de simpaticotonía está toda la masa conflictual. Y en la rayita hacia abajo está también la epicrisis, hacia arriba. Y en la vagotonía está el posconflicto. ¿Qué significará la vagotonía y la simpaticotonía? ¿Quién se acuerda? A ver, aquí pusieron cositas, no me acuerdo. Muy bien, Angie. Es estrés y sin estrés. Ya, les cuento, la simpaticotonía, para que no se nos olvide, fíjense que cuando estamos en la época normal, que en biodecodificación se le llama normotonía, significa que tenemos un ciclo donde nuestro sistema simpático está activo, que es el que nos ayuda a estar despierto, a reaccionar, a activar las hormonas que nos ayuda a funcionar. Esto es un relojito perfecto. Y cuando entramos a la hora de vagotonía son las horas de descanso. Entonces, la simpaticotonía es cuando está actuando nuestro sistema simpático. Y la vagotonía es cuando está actuando nuestro sistema vago, se le llama también, que es cuando todo nuestro cuerpo está reparando, está descansando. Es súper importante descansar porque el descanso repara, rejuvenece, mantiene los órganos sanos. En la parte de simpaticotonía no tenemos por qué estar con estrés, pero vivimos en una sociedad bastante estresada y activamos a veces innecesariamente programas biológicos. Entonces, aquí vuelvo aquí atrás, en la parte donde viene el postconflicto A, en esta dimensión de vagotonía, se activa más el sistema vago. A nivel psicológico, después que ocurrió el conflicto, viene una tranquilidad en el pensamiento. A nivel cerebral, el foco de Hammer se acumula el edema porque hay una inflamación producto del shock que produjo, y a nivel orgánico hay una caída inmediata de la función. Entonces, si en la primera parte crecieron células, en toda esta parte viene la activación de los microorganismos que degradan aquello que creció. Entonces aparece la fiebre, hinchazón o acumulación de edema. Si bien estamos más tranquilos, todo nuestro cuerpo está tratando de volver a la normalidad. En la epicrisis dijimos que la epicrisis es un momento que dura muy poquito. Por ejemplo, suele durar como 45 minutos, pero es como si todo lo que pasó en la parte del conflicto se volviera a activar. Entonces, otra vez hay una exasperación de la emoción, pensamiento obsesivo, y puede ser una noche. Cuando ya me estaba recuperando, tuve una última noche mala y al otro día ya empiezo a terminar de reparar totalmente. Eso, varias veces que hemos estado enfermos, vemos que hay un momento peak de sentirnos mal, y si pasamos eso, no nos desesperamos, tomamos agüita, nos deshidratamos, nos equilibramos, viene ahora la parte de postconflicto B, donde termina de darse este proceso de empezar a volver a la normalidad. Entonces, si bien en la primera parte del conflicto se la pongo, porque es importante que esto lo entendamos, que siempre va a ser igual, siempre va a ser igual. Aquí crece todo, pero no sentimos nada. Y aquí, cuando ya se está reparando, la primera parte aparecen todos los síntomas. Viene este momento culmen de máximo sentirnos mal, que es cuando nuestro cuerpo está haciendo que se libere el edema del cerebro, suele durar como 45 minutos, y después el postconflicto B es cuando ya hay restitución y cicatrización, y esta parte ya empiezo a vivir más en lo que es la normalidad. Mi cuerpo
empieza a actuar como actúa si es que no tuviera un programa. Entonces, es bueno saber en qué parte porque aquí vamos a ver que hay órganos que se activan y te va a decir, mira, esto te va a ocurrir cuando estés en pleno conflicto, esto te va a ocurrir cuando no estés en el conflicto, entonces te van a diagnosticar esto, pero no te asustes, porque ya tu cuerpo está degradando. Claro, la información es poder, pero esto uno se lo tiene que creer. Yo igual ya decreté que no voy a pasar por un cáncer para sacar todas estas conclusiones y probar que es verdad, me lo creo totalmente. Entonces, la parte post-conflicto B, a nivel psíquico hay tranquilidad, a nivel cerebral, el tejido conectivo cerebral eh, rellena el espacio donde había un edema, una inflamación del foco, y a nivel orgánico hay caída inmediata de todo lo que fue la función, se activó, aquí ya todo empieza a decantarse. Esta fase es como la fase eh, se la vuelvo a mostrar. Es que las imágenes a veces hacen que a uno le quede, miren. Esta fase es cuando agarré la roja, la masa conflictual, tomé agua del mar. Esta fase post-conflicto B es cuando yo tenía todo revuelto, la arena con el agua. Y esta fase post-conflicto B es cuando dejo quieta la botella y se empieza a decantar la arena. Todo vuelve a la normalidad. Entonces, que no se nos olvide que pasamos, cuando se activa un programa biológico, pasamos por diferentes fases, no es solamente una. Entonces, continúa la reducción celular por caseificación o encapsulamiento del adenocarcinoma o del mesotelioma con tejido conectivo en ausencia de microbio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no se degrada es porque se encapsuló y los microorganismos no vieron necesario degradar. En los dos casos es una cicatriz. Si es que queda un hoyo porque algo creció y algo se degradó, entonces queda una cicatriz como hoyo o queda un bulto. Los dos no hay que tocarlos, no hay que hacerles nada, ahí no hay cáncer. ¿Vale? Y si allá alguien está asustado y no se termina de fiar bien de la biodecodificación, hágase biomagnetismo, con eso se saca todos los bichitos, los equilibra y el cuerpo ya está preparado para resolver. ¿Para qué sirve esto? Porque según nuestras creencias y nuestra resolución de conflicto, nosotros vamos a sanar o se va a volver a activar hasta la próxima todo nuevamente. ¿Para qué está la biodecodificación? Para aprender el conflicto. Perdón, los vuelvo a ponerlos a todos en pantalla, todos los que, bueno, ahora veo a Edward nomás, pero pregunta, ¿se entiende? Ah, ahora veo a la Sori también. ¿Se entiende? Ah, muchas gracias Darío y Angie. ¿Se entiende por qué es tan requete importante esto? ¿Sí? No los veo algunos. Lange me dijo que sí, pero ya, Darío también, Eduard la mitad, ya, la Sori también dice, es súper importante porque si yo no descubro qué me está armando el conflicto, se vuelve a activar otra vez y yo entiendo que si mañana me diagnostican un cáncer de mama, lo primero que vamos a hacer es salir corriendo. Con esto nosotros no negamos tratamientos médicos, siempre hay que decirlo, pero yo, si tengo que hacer algo, yo hago biomagnetismo y biodecodificación y alguna constelación para ver cómo resuelvo aquello que creció porque tuvo un conflicto. Entonces, la normotonía post conflicto biológico, lo que se activó, viene la normalización de las funciones, caverna o cavidad vacía, si hubo una acción de microbio y adenocarcinoma, lo que les dije, cicatriz hoyo o cicatriz bulto. Restos cicatrizales como fibroadenoma o mesotel, etcétera,
Encapsulado en tejidos conectivos si es que hubo acción como los microbios de la tuberculosis. A nosotros nos sale una bacteria de la tuberculosis y nos asustamos un montón. Y resulta que esa es una de las bacterias principales que reparan esta fase. Miren, se las voy a mostrar. Como ya todo quiste de líquido encapsulado, no hay que tocarlo. Tras muchas recidivas que son volver a activar el conflicto, ocurriendo la microadenosis del tejido original, la función del órgano puede quedar parcial o totalmente destruida. Entonces, yo esto se los dije, con la biodecodificación, ¿queda resuelto el problema de la enfermedad? No, porque si yo llevo 15 años activando el mismo conflicto, puede ser que el órgano ya no cumpla la misma función. Por lo tanto, no somos ilimitados. No podemos ilimitadamente abusar de nuestro hígado, y de estar como pez fuera del agua, porque los riñones también se dañan mal. El hígado se regenera cada 6 meses de nuevo, completamente, es una maravilla el hígado, se regenera a nivel celular nuevamente. Entonces, el hígado es una maravilla, tiene que ser muy grande el conflicto para que venga una enfermedad grande al hígado. Entonces, ya ven qué es lo que pasa cuando pasó todo este terremoto, esta agitación de la botella con la arena, quedan rastro, en el cuerpo queda rastro, pero el cáncer no queda, ¿ya? El cáncer es otra cosa desde el punto de vista de la biodecodificación, y lo que se lee como cáncer es la actuación de los microorganismos. Aquí explica lo mismo en cortito: aumento inmediato de la función, en la posconflicto caída inmediata de la función, epicrisis, aumento a través de eso que creció, en la fase B caída inmediata y duración dura la mitad de la fase activa o hasta completar el tiempo de la fase activa. Es decir, con temas grandes como puede ser una activación de lo que se llama cáncer de mama, a veces esto puede ocurrir entre 6 y 3 semanas que se esté activando en nosotros, en nuestro cuerpo, y ocurra todo este proceso, que a veces también es bueno saber cuánto dura todo esto. Entonces, aquí viene lo último que vamos a ver hoy, que son los bichitos. Miren qué cosa más linda lo que hizo las leyes biológicas. Acción de los hongos y microbacterias en la fase post-conflicto en los tejidos. Esto es de este Power, del número 21, pero este que tengo a este otro lado es de la clase número 5, donde les vuelvo a recordar que esta es la cuarta ley biológica. La primera es el shock, la segunda es cómo actúa la enfermedad, la tercera son las capas embrionarias y qué órganos están relacionados, la cuarta ley de Hammer, cómo actúan los microbios, y el quinta ley es el sentido biológico. Entonces, las leyes biológicas desechan la idea de que los microbios patógenos o apatógenos, aquí dicen claramente, para la naturaleza, para la biodecodificación, no hay bichitos, no hay patógenos, no hay microorganismos que enferman. Todos actúan con un sentido. Lo dice claro. Actúan con un sentido diferente a lo que entiende la medicina oficial. Los microbios actúan en simbiosis con el organismo y en caso de ser requerido, su actividad puede ser extraordinaria como contribución para la supervivencia o correcto funcionamiento. Entonces, habían 2 documentos que les hice un pantallazo para que nos quede como síntesis. Mira, en el mesodermo antiguo actúan hongos y micobacterias. ¿Cuáles? Había otro PDF que decía cuáles. Por ejemplo, en el endodermo actúa el hongo de la cándida, que vivimos luchando con el hongo de la cándida, tiene una finalidad en nuestro cuerpo, los hongos son parte nuestro, no hay nada fuera que nos enferme, todos los microorganismos están adentro desde el punto de vista de la biodecodificación. Está la de la tuberculosis, y en el mesodermo antiguo, que es lo que estamos viendo, también está el hongo de la cándida,
Las microbacterias, está la tuberculosis, mire, está la Microbacterium leprae, aquí sale. Entonces, incluso nosotros podemos, conociendo un poquito esto, en el mesodermo nuevo se activan otras bacterias, los estafilococos, estreptococos, los neumococos, y todos estos microbios o microorganismos lo que están haciendo es reparando. Entonces, lo dice también esta síntesis de Alejandro, en la parte del endodermo, hongo y micobacteria. Mesodermo antiguo lo mismo, en el mesodermo nuevo principalmente bacteria y el endodermo principalmente virus. Les recomiendo que lean el PDF 5 y a ver si hay alguien que me dice el próximo encuentro qué le llama la atención. Los virus, es impresionante lo que dice la biodecodificación de los virus. Y te apuesto que todavía no tomamos conciencia de qué dice la biodecodificación de los virus. No pienso decírselo para que vayan a la clase al PDF 5 que no tiene desperdicio. Entonces, para terminar lo de hoy, las células adicionales de tipo adeno y mesoteliales producidas por la fase activa para ser usadas una sola vez son desechables. Esto crece y se repara. El cuerpo está hecho para que crezca y se repare. Son genéticamente diferentes a las células originales del órgano. Ojo, porque cuando te hacen exámenes médicos, salen estas células que son diferentes a las células del órgano. Pero cuando los hongos y las bacterias destruyen, ellas saben perfectamente qué destruir, saben la diferencia entre las células originales y las que surgieron producto del programa. Las microbacterias no dañan la parte celular, que es parte del cuerpo y que es como las células originarias que cumplen su función. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se hace uno quimio, eh, te matan lo bueno y lo malo. Te están matando esto, pero tu cuerpo ya está hecho para que los propios microorganismos maten aquello que creció, que cumplió su función y sabe perfectamente qué hacer. ¿Cuál es el problema de la quimio y la radio? Que matan todo, lo bueno y lo malo. Por eso el doctor Goiz denunciaba que desquicia el sistema inmunológico. Se mete a destruir funciones que son parte nuestra. Entonces, los hongos y las microbacterias como la TBC o la de la tuberculosis reciben la orden cerebral de destruir exclusivamente las células adicionales, las que crecieron por este programa, las que ya no son útiles, micoadenólisis se llama, dejando intactas las originales del órgano. Esto es para que sepan que todo tiene su fundamento científico. Esto está escrito por médicos, no me lo inventé yo. Otro atributo que permite a los microbios reconocer las células adicionales o tumorales, que son leídas así desde el punto de vista de la medicina alópata, es que difieren en tamaño y forma de las normales. Esta es otra razón por la cual la medicina oficial las interpreta y etiqueta como malignas, además de su multiplicación por mitosis. Si durante la caseificación, que es la degradación, siempre que salga caseificación es la degradación de los microorganismos del tumor, los microbios también destruyen parte del tejido original del órgano. Se produce la microadenólisis del tejido original, o sea, queda un hoyito, resultando una reducción celular, pero tampoco hay un daño. Bueno, si son muchas recidivas, acuérdense que sí. Puede quedar un daño de la función del órgano que puede llegar a ser total y permanente, más muchas recidivas o muchos conflictos. Mal olor fuerte durante la calcificación es característico de la acción de los hongos, y esta degradación de microbacterias también puede producir un olor ácido. Entonces,
Estos son de dos powers diferentes, pero es para recordarnos que en una etapa actúan hongos, microbacterias, en otras bacterias y en otros virus según la capa embrionaria. Fin. La próxima semana ya lo tenía preparado por si alcanzaba a avanzar. Vamos a ver la clase 22, el PDF 22. Entonces vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver con la piel. Vamos a ir al diccionario de biodecodificación, todo lo que tiene que ver con la piel, y vamos a ver cuáles son los conflictos que se activan cuando hay temas de piel. Vamos a ver las mamas. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos sin que nos cansemos mucho, sabiendo que siempre tiene la misma estructura esta parte para los que se incorporan ahora, que se dice cuál es la función del órgano, se explica, se dice cuál es el shock, por qué se produce, cómo actúa este órgano en las diferentes fases, y después en el diccionario de biodecodificación vemos cómo interpretar el conflicto. Aunque el conflicto más o menos lo dice en esta parte donde dice percepción biológica, que es cuando el conflicto se activa, o sentido biológico del programa. Con esas dos uno podría sacar la conclusión de cuál es el conflicto cuando se activa el programa biológico determinado. Fin, ¿alguna duda, pregunta, protesta, varios? Darío, querido. Profe, Sí. la página 5 que vamos a estudiar la semana próxima, ¿está en el grupo? Porque no lo encuentro. ¿El PDF 5? Sí, No, sí, vamos a sí. estudiar, se los voy a poner el PDF 22. Yo les entregué una carpeta donde se los vuelvo a copiar hoy, no tengo ningún problema. Es una carpeta del Drive, hice un Drive donde he ido descargando. Hoy día voy a terminar de subir 3 PDFs que descargué las 3 últimas semanas que no he subido. Llevamos hasta 67 PDF. Los voy a compartir otra vez, y ustedes, para leer cómo actúan, qué son los virus, que está súper interesante, la hipótesis que hacen. Dicen que hay fundamentos científicos para decir qué son los virus. Eso ya lo vimos en la clase, en el PDF 5, se los voy a poner. Pero lo que vamos a ver la próxima semana es el PDF 22, que son los órganos que vienen ahora de la primera parte del endodermo. Son 16, vamos a tratar de ver en 2 clases los 16, si es que pudiéramos avanzar. ¿Vale? Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, Daría. Sandra, se te prendió sin querer el micrófono, Sandra. Ya, terminamos aquí, voy a parar la grabación, pero voy a decir algo más, 2 segundos, de tener